Espérate, allá. ¿Qué cosa es esta? Listo. Bueno, chicos, ya saben que Ángel anteriormente nos ha tocado el tema de los impuestos y todo eso, y anteriormente, no sé si Juan Felipe estaba, los compañeros presentes, que habíamos hablado del tema que, digamos, un posible problema, si no le ponemos cuidado, se va a convertir en un problema futuro para las personas que queremos facturar duro, que queremos pues, pegarle duro al marketing de afiliado, bueno, lo que estamos haciendo, sea lo que sea. De pronto una experiencia que nos dio Ángel, y estuvimos un día hablando sobre eso. Y yo comenté también un caso en un negocio físico que me pasó, y Juliet fue la que me ayudó, pues ella la que está al tanto, es una amiga de toda la vida, casi una hermana, entonces nos ha regalado este tiempo de ella para poder ayudarnos con eso. Entonces, chicos, le presento a Juliet y ella pues nos enseñará, nos dirá algo importante que vamos a tener en cuenta, y igual también para los que vean la repetición de los muchachos aquí cuando estén presentes. Listo. Julie. Buenas noches, gracias Vicente. Buenas noches, mi nombre es Nayuya Ramírez García, soy contadora pública desde hace más de 12 años y pues en algún momento pues hemos trabajado siempre con Vicente y con muchas otras personas, más que todo en el tratamiento de impuestos en declaraciones de renta, ¿sí? Y llevando contabilidades en este momento de manera presencial en establecimientos de comercios con responsabilidad fiscal y tributaria en manejo de IVA y retención en la fuente. Vicente me comenta que muchos de ustedes tienen muchas dudas acerca de cómo es el manejo contable de la economía naranja o de las empresas digitales. En este momento, la regulación colombiana es fuerte. Ya sabemos que por la pandemia muchas cosas cambiaron, entre ellas se fortaleció las empresas digitales y por tal motivo la DIAN ha dispuesto una plataforma digital o un enlace entre las entidades bancarias con las plataformas digitales donde llega toda la información de quiénes son los que están comerciando de esta manera y quiénes son los que están llamados a ya rendirle tributo, sea como declarantes de impuesto a la renta, sea como declarantes de impuestos sobre las ventas IVA. Muchos de los empresarios no están legalizados, no están legalmente constituidos y no saben que a pesar de que no lo estén, la DIAN los requiere. Entonces, un llamado es a que ustedes todos sean conscientes de cuáles son los topes mínimos para ser declarante de renta o ser declarante del impuesto del valor agregado al consumo o de algunos de los temas tributarios que tenemos que manejar con la DIAN de acuerdo a la actividad económica que ejerza cada uno. Porque muchas de las actividades están exoneradas, pero hay otras que sí están grabadas y es lo primordial, saber a qué me estoy dedicando y cuáles son mis responsabilidades fiscales en manera tributaria en Colombia. Diciendo esto, me dice Vicente que hay personas de varios países. Bueno, ¿qué les puedo decir? A nivel internacional, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha tratado de contemplar o de manejar una misma figura tributaria o un mismo idioma tributario para el manejo de impuestos a nivel internacional, porque lo que ustedes hacen generan ingresos de otros países, no sabemos de dónde, muchas veces ustedes simplemente hacen la transacción comercial y no saben realmente quién es la persona que está detrás de la pantalla o de dónde provienen los dineros. Entonces, cuando hacemos ya pues X o Y transacción comercial en una entidad territorial, sabemos con quién estamos trabajando, a quién le estamos vendiendo o estamos comprando un bien o un servicio. No es lo mismo cuando se trata de temas a nivel digital, porque allí no hay fronteras, no hay territorio. Entonces, ¿qué hace la OCDE? Lo que nos dice es que nos juntemos y hablemos un mismo idioma para el manejo tributario de todas estas empresas comerciales, porque estamos dejando de percibir ingresos de manera fiscal
en todos los países debido a este comercio electrónico que no está regulado, o que se supone no está regulado, pero que sí está regulado. La OCDE se ha encargado entonces con la Unión Europea de tratar de implementar esta información. Hemos trabajado también de la mano de países como Estados Unidos. Las plataformas que ustedes manejan, muchas, la mayoría son hechas en Estados Unidos. Por eso es que el dólar es la moneda legal entre ustedes. Pero entonces no significa que no haya un manejo tributario o que solamente se trabaje con Estados Unidos, no. Ya tenemos más de 200 países integrados en esta nueva información tributaria en empresas digitales, o sea que la información que ustedes manejan le llega a muchísima gente, a muchísimos países. Como les digo, no hay fronteras, o sea que ustedes pueden trabajar de lleno libremente por estos lugares, pero no tan libre en manera tributaria. O sea que lo que ustedes están haciendo, no lo saben dónde lo están haciendo, pero si el bien o la venta del servicio que ustedes están generando, le están generando ingresos dentro del territorio colombiano, quiere decir que ustedes ya deben, de alguna manera, estar legalizados para empezar a tributar bajo esos ingresos y que no se les generen un problema más adelante con sanciones y ante todo con problemas ante la DIAN, porque la DIAN en este momento es embargable. O sea, es una entidad que ya puede embargar y el hecho de que ustedes conozcan la norma no lo exime también del pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué le dije yo a Vicente? A José Vicente le dije, de alguna manera lo primordial, ante todo, cuando usted inicia un negocio en empresa digital, usted no sabe cuánto va a facturar, usted sabe y quiere, y sabe que va a generar unos ingresos, pero quiere unos ingresos altos, pero no se imagina cuánto puede ser. Entonces, lo mejor es legalizarse a tiempo. ¿Por qué? Porque la DIAN, después de que usted tiene más de 46 millones en ingresos anuales, sea por ingresos en efectivo, por manejos de consignaciones, tarjetas débito, tarjeta crédito, o unos activos físicos de más de 140 millones de pesos, usted ya es declarante de renta, que es uno de los impuestos primordiales en Colombia. El que sea declarante no quiere decir que vaya a pagar, pero sí quiere decir que usted ya es una persona tributariamente activa dentro del país, o sea que cuenta para generar información tributaria a la DIAN, que es el máximo ente fiscal en Colombia. Bueno, diciendo esto, ¿qué debemos hacer? Cuando vamos a crear una empresa, lo primero, antes que todo, fuera del nombre, tenemos que saber la razón social de la empresa. ¿Qué vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a ofrecer? ¿A quién? ¿Cuál es el nicho del mercado donde vamos a ofrecer nuestro producto? Si deciden que sea una plataforma digital, entonces, ¿cuál de todas ellas me conviene más? Pero después de tener todo eso muy claro, saber cuál es la actividad económica que me representa dentro del país para generar la información contable y, si es posible, la información tributaria si se da lugar. ¿Por qué? Porque todas las empresas no son todas para mostrarlas ante la DIAN tampoco, porque tenemos varias figuras en Colombia simplificado, otros son los que no son responsables de IVA, las otras son las personas jurídicas y los otros son del régimen de tributación simple. ¿Qué hacemos con todas estas figuras? Esas figuras nos dicen qué clase de responsabilidad fiscal tenemos frente al país, frente a la DIAN. Entonces, al crear la empresa, la Cámara de Comercio le va a decir a usted, cree su RUT. En el RUT se determina la actividad grabada o la actividad responsable de la manejo de la información. Lo primordial, casi todos empezamos siendo no responsables de impuesto a las ventas, ¿sí? Empecemos con unos ingresos mínimos, lo mínimo que nos acepte la DIAN, 1.500.000. Estos activos no determinan en ningún momento ningún manejo contable, simplemente a manera informativa, ¿sí? Pero entonces lo que nos permite esto es legalizar unos ingresos que vamos a recibir y donde vamos a generar unos costos que posiblemente más adelante, si no ahora, nos va a servir para deducir impuestos. Si usted no crea, si no legaliza su empresa, toda esta facturación que usted genere en la nube, todos estos ingresos que usted genere,
tiene unos deducibles. Si estos deducibles están legalizados, pero usted no está legalizado, en nada le van a servir más adelante. O sea que usted va a ir perdiendo información válida, verídica, que le va a servir más adelante para formalizar su empresa o por lo menos para generar una información contable verídica ante todas las entidades colombianas. Mucha de la información contable, como se maneja en Colombia, se maneja en otros países de Sudamérica. Tenemos muchas similitudes con Argentina, con Chile, con Perú, en el manejo del IVA. Entonces, mucha de la información que yo les estoy generando de pronto no es la que debe ser, pero es muy parecida en su país. Pero lo primordial en todos los países es ser legal. ¿Por qué? Porque es que ustedes, como se los dije al inicio, no saben cuánto van a facturar en un futuro. Puede ser que lleguen a facturar $1.000 en un solo mes y pasen 2, 3 meses y no facturen nada, como puede que de un mes a otro se facturen 10, 15, 20 veces más de lo que ya facturaron en la primera vez. Entonces, eso no lo saben ustedes. Entonces, cuando ustedes se inician una empresa, no la inician legalmente, tienen una facturación baja que no tiene el tope necesario para ser responsable o legal, como se dice en Colombia, pero al mes siguiente se genera un ingreso muy alto y pasa los topes, si usted nunca se hizo legal, ya está dándose lugar a una sanción por parte de la DIAN. ¿Por qué? Porque es que usted no puede obtener ingresos que suplan, que superen los topes y quedarse tan tranquilo. La DIAN inmediatamente le va a llegar a usted con un requerimiento diciéndole, venga, mijo, organícese conmigo, págueme y luego hablamos. O sea que él no le va a decir, organícese primero y luego me muestra si es verdad o no, sino págueme primero y organícese después. Entonces, ahí es donde empezamos a generar una serie de inconvenientes, porque después de que usted por una vez esté sancionado ante la DIAN por X o Y motivo, ya la DIAN a usted lo tiene fichado. Entonces va a ser una persona que casi siempre va a estar en el ojo del huracán y lo van a estar vigilando constantemente por ese único motivo. Entonces, lo más bueno es estar al día y estar bien con todos. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted esté legal no quiere decir que sea generador de impuestos. Muchas de las actividades que ustedes realizan ni siquiera están grabadas con el impuesto del IVA. Entonces, simplemente son agentes retenedores de fuente. ¿Y qué es la retención de la fuente? Es un anticipo del pago de impuesto a la renta, que ustedes de alguna manera, yo sé que más de 46 millones de pesos, la mayoría de ustedes los van a facturar en el año. Entonces ya son responsables y declarantes de impuesto a la renta, sean este año o para el próximo. Y de una vez les digo, si ustedes a 31 de diciembre de 2020 tuvieron ingresos ingresos mínimos, o movimientos en consignación, o movimientos de tarjeta de débito o crédito, de más de 46 millones de pesos, ya son declarantes del impuesto a la renta que inician ahora en agosto. Entonces, los invito a que miren sus extractos bancarios, que miren cuánto facturaron en el año, no solo por la parte bancaria, sino por muchas de las entidades que ustedes manejan, sumen, y si les dan más de 46 millones de pesos, vayan recogiendo la documentación, legalícense y declaren el impuesto a la renta, para que no tengan que sufrir en este momento ningún percance ante la DIAN. Bueno, estaba contando la creación de la empresa como inicio. Yuli, espera un momentico. Yuli, qué pena interrumpirte ahí. Algo que estamos hablando en la tarde, chicos, y que yo pensé que era así. Yo tengo la tarjeta Pioneer, no sé si muchos la tendrán, algunos la tendrán. Y yo tenía la idea de que no, listo, digamos, paso de Hotmart a Pioneer el saldo y empiezo a pagar gasolina, todo eso, y listo, no, o sea, no, ¿qué? No, ¿cómo se dice la palabra? O sea, no garantizo, no verifico. O sea, eso no me entraría para la parte de los impuestos. Pero mire lo que dijo Julia, y Julia me dijo, no, es que no es solamente lo que usted le entra a un banco, sino que también los movimientos que usted tiene a una tarjeta. En ese momento usted, cuando pasa el datáfono, queda registrar el número de tarjeta. Y esa información, ¿a quién está anclado ese número de tarjeta? Pues en este caso, José Vicente Tamayo. Entonces, don José Vicente, usted no está recibiendo la plata en el banco, pero está gastando el dinero acá. Usted está teniendo movimientos en tarjeta.
por X valor. Entonces, para que nos hagamos una idea ahí, que en ese caso ya viene representado eso como un ingreso, que es del exterior, pero igual pues lo estamos aplicando en el momento en tierra colombiana y aplica para declaración de renta. Pues importante ese punto, chicos. Listo. Qué pena, Julie, sigue ahí. No, sí, eso es importante que lo sepan porque como les dije, ya la mayoría de ustedes son declarantes de renta en este momento y de pronto no lo saben. Entonces, lo mejor es que verifiquen toda esa información que acaba de decir Vicente para que estén más tranquilos. Así sea que ya no lleguen sino a los topes de 42, 44, inicien a declarar renta, legalícense, porque lo mejor es que duerman tranquilos, que el día de mañana no tengan que pensar en cuánto le debo pagar a la DIAN en sanción, buscar un contador que le arregle el problema, que trate de bajarle a la sanción, a la extemporaneidad, a los intereses moratorios, a todo eso, y que fuera de eso le quiera seguir colaborando, porque una empresa que inicia mal con la DIAN sigue mal. No es que por asustarlo, sino que realmente la DIAN es un ente fiscal muy fuerte en Colombia que lo que más busca a ellos es que cada quien pague lo que es. Y usted sabe que casi siempre se va por donde está la plata. Y en este momento la plata se está manejando por la economía digital. Bueno, entonces, seguimos. Para crear la empresa, vamos a la Cámara de Comercio, damos la razón social, allí decimos cuál es nuestro interés. Las ventas por Internet tienen el código 4791, pero no solo son ventas por Internet, sino que hay que saber qué tipo de venta o servicio van a prestar por Internet, porque hay manejo de plataformas donde ustedes solamente dan pedagogía, hay otros donde van a comerciar productos que compran y revenden ustedes mismos por las mismas plataformas, o también plataformas donde simplemente son software o aplicaciones o servicio técnico, y todos esos tratamientos o todas las razones sociales tienen diferente tratamiento fiscal y tienen diferentes formas de responsabilidad tributaria ante la DIAN. O sea que el hecho de que sea el 4791 no significa que todos van a manejar la misma información tributaria. Es la razón social la que determina qué clase de empresa tiene usted y qué responsabilidad fiscal se le viene presentando más adelante. Luego de crear la empresa como persona natural, hay que crear el RUT. En el RUT es el régimen de identificación tributaria. Ese número de identificación tributaria que le da la DIAN como persona natural siempre va a ser su número de cédula con un dígito de verificación. Allí va a estar contenido tanto el nombre de la persona como su correo electrónico y la plataforma digital que está manejando, ¿sí? Para que esté legalmente constituido. Como no tenemos una dirección física, tenemos que colocar una dirección de la nube. Entonces, ya después de esto, ya la DIAN ahí es donde determina qué tipo de responsabilidad tiene, y eso también va en base a los ingresos. Como les decía ahorita, si usted no es responsable de impuesto a las ventas, o si es responsable del impuesto a las ventas, pero no está facturando más de 127 millones de pesos en el año, usted simplemente pertenece al régimen no responsable de IVA. Y lo único que tiene que hacer es llevar una información contable donde usted genere su ingreso y también se genere su gasto. Y se determine una utilidad. Esa es la información que le va a pedir siempre la DIAN. Pero cuando ya usted supere el tope de 127 millones de pesos ya en el año, ya obligatoriamente se convierte en responsable de IVA. Y al ser responsable de IVA tenemos que declararlo anualmente pagando un anticipo bimestral durante el año fiscal que se genere el movimiento financiero. Entonces, ¿qué pasa? Eso es con los productos que que están grabados con el IVA. Cuando no son productos grabados con el IVA, como son la pedagogía, como son los servicios técnicos, sino que son servicios no grabados, sino simplemente practicantes de retención en la fuente, vamos a tener un cargo de 3.5 sobre el ingreso completo de ese servicio o de esa compra, y ese dinero lo tenemos que reportar ante la DIAN, y eso es un anticipo del pago de impuesto de renta, de la declaración de renta. Si usted cuando declara renta no da a pagar, ese saldo se va a ir sumando.
Y en el momento en que usted tenga que pagar, ese saldo le va a cubrir parte de ese pago si es que todavía debe más o la totalidad del pago y a veces va a seguir sobrando. Entonces es un valor agregado el hecho de que usted pueda practicar esa retención en la fuente porque es un anticipo a más adelante, si no es ahora, de poder ir generando esos pagos sin tener que contar con su bolsillo en el momento. Bueno, debido a, como les decía, cada empresa es un ser diferente. Así como somos personas distintas, cada uno y diferentes necesidades, la empresa es igual. Entonces, si usted va a crear como persona natural una empresa, ya les dije el derrotero, pero si usted va a hacer una sociedad en compañía de una o dos o más personas, tiene que determinar primero qué tipo de responsabilidad o sociedad va a formar. Cuando usted crea una sociedad, se crean unos estatutos. Esos estatutos deben ir a Cámara de Comercio y también deben ir notariados. Para las SAS que son en Colombia, Sociedad por Acciones Simplificadas, donde una sola persona puede ser socio o más, debemos crear unos estatutos que van contenidas con unas actas y unas asambleas que deben ser desarrolladas durante el año fiscal. ¿Sí? Esta información, como le digo, es para la gente que maneja sociedades. La SAS tiene todos los impuestos contenidos en su responsabilidad. O sea que desde un inicio usted no puede decir que no es declarante de IVA, porque de una vez, desde que usted sea ya una sociedad, ya es responsable de IVA y de muchos impuestos más. Entonces, ¿qué ha hecho Colombia? Para ayudarle a estas empresas que no saben cuánto generan en ingresos, pero que saben que van a generar unos ingresos altos, y para no estar determinando ese ingreso basado en la información mensual, ha hecho una recopilación de impuestos llamado régimen de tributación simple, donde usted paga un ingreso o un valor bimestral fijo y eso determina todo el pago de su impuesto. ¿En qué se basa? Hay que hacer una ponderación de todos los ingresos que usted obtuvo antes de. Bajo esa ponderación, un promedio, bajo ese promedio hay una tabla y ya nos dice hasta dónde o qué porcentaje debe estar pagando bimestralmente o anualmente separado en bimestres. Entonces, ¿qué le ayuda en eso? De que usted ya no se tiene que preocupar de cuánto me está ingresando en el año, por practicar la retención en la fuente, practicar el ICA, practicar el impuesto al consumo, nada. O de que cuánto es el rodamiento, cuánto no. Todos esos impuestos están contenidos en ese régimen de tributación simple. ¿Y qué hace eso? Ayudarle al empresario a generar menos estrés informativo y más agilidad para la DIAN también para recaudar ese impuesto sobre los ingresos que ustedes generen, independientemente de cuánto sea. Entonces, ¿qué pasa? Ya usted duerme tranquilo, su contador sabe qué hacer porque sabe cuánto es el porcentaje que tiene que pagar mensual, usted también lo sabe que debe contener esa plata y cada vez que haya cambio de año, el VT también cambia, entonces hay que hacer el mismo promedio para el año siguiente. Entonces, muchas de estos manejos ustedes no lo saben, ustedes son solo empresarios y se pierden de hacerse a esta información antes de crear empresa y por eso se meten en muchos líos legales o tributarios o fiscales por desconocimiento, pero no es difícil hacerse legal. Y yo creo que lo primordial ante todo para crear una empresa y ser sanos tributariamente es legalizarnos desde un inicio. Entonces, cada vez que creemos empresa o que ya tengamos la empresa y sepamos que vamos a continuar con ellas, que nos está generando buenos dividendos, buena utilidad, entonces organicémonos. Esa es la forma en que yo los invito a que lo hagan. Ya me dirán ustedes qué otros inconvenientes o otras dudas tienen. ¿Qué preguntas tienen por ahí, chicos? Pueden activar el micrófono, eso está libre, estamos con personas correctas y responsables. Bueno, hola Edna, ¿cómo está? Mucho gusto. Juan Felipe. Hola, Juan Felipe, buenas noches. Bueno, aquí anoté unas cositas que dijiste. Digamos, por ejemplo, yo como persona natural, si quiero empezar como a legalizar esa parte de ingresos con Hotmart, que en este caso, pues, de acuerdo a lo que has dicho, entiendo que es una plataforma de pedagogía. O sea, nosotros vendemos al fin y al cabo educación. Sí, ¿qué nicho? Pues hay nichos de todo. O sea, hay nichos de belleza, hay nichos de salud, de todo, pero al fin y al cabo es educación, cursos online. ¿Correcto? Sí. Listo.
Entonces, en ese caso, yo tengo que ir a la Cámara de Comercio y digo, quiero abrir una empresa o cómo haría eso ahí. O sea, Sí, pido cita antes de ir claro. o ya. Dependiendo de la ciudad. Dependiendo de Ok, la ciudad, ustedes saben que ahora se maneja casi todo virtual por lo del problema de pandemia y de muchas formas ya la virtualidad llegó a todos nosotros. sí, Entonces hay que pedir cita. Al pedir la cita, también usted tiene la forma de ingresar por la plataforma de la Cámara de Comercio de su ciudad. Allí le dice cómo crear su empresa. Hay que primero mirar si el nombre que usted le está dando ya está creado, porque eso es primordial. No, en ok, Colombia no se permite el doble nombre, o sea, tenemos la libertad de crear nuestro propio nombre y de quedarnos con ese nombre, de que nadie más no lo pueda usar. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos al crear la empresa y darle un nombre, porque ese nombre ya se constituye nuestra imagen, nuestra marca. Entonces, ok, es bueno salvaguardarlo. Luego de eso, ya allí le dan los pasos a seguir, donde le piden su cédula de ciudadanía y se van llenando los formatos. Lo que tiene que saber, como le dije, es la razón social. Usted me acaba de decir que es la educación, que el nicho sí, suyo es educativo, ¿sí? La pedagogía es educación. Entonces, la razón social, venta a través de servicios informáticos de pedagogía o de enseñanza digital, ok, ¿sí? Entonces, ok, ya allí se genera el código, que puede ser el 4791 o simplemente el de pedagogía como tal, pero a través de plataformas digitales, ¿sí? ok, Entonces hay que tener también claro en qué plataforma está trabajando usted, porque muchas veces se lo van a preguntar, porque en la razón social debe ir incluido toda la información. Como no tenemos un territorio definido, no tenemos una ubicación, un domicilio territorial, tenemos que ubicarlo en la nube de alguna manera, ¿sí? Para que ok, sea legalmente constituido. ok, ok, entonces listo. Yo creo la empresa y tengo entendido, listo, bueno, ¿cuánto demoraría eso aproximadamente? La, No, for- no no demora, demora nada. Si usted tiene la atención en este momento, si usted lo hace de manera presencial, no demora sino media hora. Si lo ok, hace de manera virtual, desde que usted sepa lo que está haciendo o si tiene necesidad de un contador o de un asesor, este lo va a guiar. Lo va a ok, guiar y el parámetro, los parámetros están ya dados dentro de la plataforma y le van diciendo paso por paso. Hay que crear una clave, como todas las plataformas, hay un ingreso, una contraseña, el correo electrónico, porque todo le va a estar llegando al correo electrónico. Y a ok, través de ese correo electrónico le van dando las pautas para usted ir creando su empresa. Ahí le van a preguntar también cuál es su razón social, fuera de eso, cuántos son sus activos, porque en la Cámara de Comercio se crea bajo unos activos. Si es como persona natural, persona, eh, los activos pueden ser mínimos de 1.500.000. Si es como persona jurídica, son acciones, se llaman acciones. De las ok, acciones de esas personas jurídicas es el capital autorizado o capital pagado o capital suscrito. Entonces, ese capital puede ser también desde 1 a 100 acciones o desde 1.000, de 1 millón en adelante, lo que ustedes determinen, pero bajo unos estatutos. Esa es la diferencia entre una persona jurídica y una persona natural. Los estatutos que establecen esa sociedad. Bueno, ok, súper, súper. ¿Y el costo de crearla? ¿Cuánto tengo que pagar para crear para crear la empresa? ¿Qué pena? bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Armenia y creo que los costos son a nivel nacional, aunque las cámaras de comercio son entidades privadas. Ok, Tengamos en cuenta que eso no son entidades estatales, sino privadas y ellas tienen su manejo privado. ok, Pero entonces en Colombia, perdón, en Armenia tenemos que una empresa con unos activos mínimos de 1.500.000, la constitución no cuesta más de 89.000 pesos. ¿En qué sentido? En que usted se debe crear como comerciante primero, como Juan Felipe, comerciante, y luego la empresa. O sea que 45.000 pesos como comerciante y 45.000 pesos la empresa. ¿Sí? ok, ok, Entonces, y luego esa renovación debe hacerse cada año antes del 31 de marzo de cada año, porque si no da lugar a sanciones. La ok, renovación ok. de la Cámara de Comercio. Sí. O sea, ¿cuánto dijiste? ¿80 y qué? 89.000. 89.000, 90.000 pesos, 45 y 45. Esos hacen descuentos a veces desde que sea virtual. Cuando ya es en forma presencial, sí se van los 90, 95.000 pesos. Ok.
Entonces, digamos, bueno, yo creo la empresa 89.000, no se demora mucho y una vez ya creada, yo solamente me hago responsable, pues, o sea, pago IVA hasta, ¿no? No. ¿A qué Cuando usted exento crea de la IVA? empresa, no. Ah, La tampoco. responsabilidad tributaria se la da la DIAN cuando usted crea Ok, su RUT. El ok, RUT se lo ayuda a crear la Cámara de Comercio si usted está de forma presencial. Y si no, usted debe ingresar a la plataforma de la DIAN, que hace como usuario registrado, generar, ingresar primero como usuario no registrado, ¿sí? sí, Registrarse allí. Luego de que se registre, se crea un correo electrónico y en el correo electrónico ya le van a llegar una información donde usted va a seguir también unos links que le van a llevar a crear el root. Ese root, usted allí lo que contempla es su nombre, su dirección electrónica, su número de teléfono y la actividad que va a realizar. Eso se va a una plataforma, la DIAN le dice a qué correo enviar esa información y la DIAN le va enviando a usted otros correos donde le va determinando o preguntando otra información adicional. Y luego de eso, entonces ya le dice, le envía a su correo y le dice, tiene estas responsabilidades, la responsabilidad 2, la 49, la 42. La responsabilidad 2, ¿qué significa? Que usted no es responsable de IVA. La 49, que usted es responsable de IVA y que debe llevar libros contables. O la 42, que usted es un régimen de impuesto declarante de renta. Entonces, todo esto lo determina en la DIAN. O sea, dentro de ese RUT, quien da la responsabilidad de la DIAN de acuerdo al objeto social de su empresa. ¿Sí? ok, ok, Y luego ya también una de las obligaciones de las cámaras de comercio es pasar esa información a la DIAN de las nuevas empresas creadas, ¿sí? Y también a las entidades territoriales como las alcaldías y gobernaciones, donde se determinan los impuestos ya de tasa bomberil, impuesto de industria y comercio, que ese es otro impuesto que va integrado en el régimen simple de tributación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Usted ya cuando está creada la empresa tiene una obligación con el territorio donde tiene su empresa. Así no tenga dominio territorial, tiene un dominio en la nube, pero está vendiendo el bien dentro de esa ciudad, entonces ya debe generar un impuesto o una ganancia de tributación para las alcaldías, que es el industria y comercio. ¿Sí? ok, Eso se va en base a los ingresos. Y hay que tener en cuenta, muchos de los contadores no tenemos esto en cuenta, pero hay que hacerlo. El ingreso que usted está reportando en industria y comercio en las alcaldías es el mismo que debe reportarle a la DIAN, porque si no ya hay una evasión o hay una doble contabilidad. Entonces ya da para sanción. ¿Listo? ok, ok, listo, 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 todo claro. Bueno, sí. ¿Algún otro muchacho, bueno, Belén, Orlando, Vanessa, tiene alguna otra pregunta, duda que tengan, chicos? Por más pequeña que sea. Otra preguntita. Dale, Felipe. O sea, desde que pago los 89.000, ya aquí en adelante lo que me cobran es de lo que yo gane. Bueno, ya le dije, la Cámara de Comercio es una entidad privada, ella simplemente se Sí, encarga de organizar las empresas, de matricularlas, ¿sí? Ese es ok, quien dice, la casita de todo comerciante, sea digital o sea territorial, esa es la casa. ok. Ahí no vamos a pagar ningún impuesto, simplemente vamos a renovar anualmente en la Cámara de Comercio, que es la matrícula mercantil, ¿sí? Para Bueno, que usted pague impuestos, como le digo, es la DIAN. Entonces, si usted, por ejemplo, en este momento que me dice que es pedagogía y no está grabado, que no pagan impuesto de industria y comercio, pero sí retención en la fuente por las ventas que se generan, que es del 3.5 sobre cada ingreso o cada venta que ustedes realicen, o sea, sobre el 100% de los ingresos, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Cada mes que haya un movimiento contable o un ingreso de ese tipo, usted debe reportarlo a la DIAN. ¿Qué hace? Por ejemplo, pongamos el caso, usted vendió 300.000 pesos en libros, ¿sí? ujú, A esos 300.000 pesos usted le saca el 3.5%. ok, Lo multiplica por el 3.5% y nos da a pagar 10.500. Eso ok, en el formato 350 de la DIAN, usted lo informa, usted pone allí ingresos obtenidos dentro del territorio nacional, 300.000.
¿Cuánto es el valor a pagar? ¿Sobre qué tasa? 3.5%, 10.500. Y los consigna a la DIAN. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que tiene que... ahí es donde usted tiene que pagar ante la DIAN. O sea, el trámite se hace en el portal de la DIAN, pero se paga en bancos o se paga a través de medios electrónicos también en el portal de la DIAN. Bueno, cuando es el impuesto de IVA, es el formulario 300, en ese también tiene contenido cuánto fue que él ingresó, cuántos de esos ingresos son grabados, cuántos de esos ingresos son exentos, cuántos son excluidos, porque hay que discriminarlos. Y en base a eso hay que sacar unos costos. ¿Cuánto de eso fue que usted compró o adquirió para poder generar ese ingreso? Esos costos tienen que ser soportados de manera legal, con facturación legal, y también con empresas desarrolladoras de software legal, o sea, avalados por la DIAN para que la DIAN lo pueda tomar como deducible, ¿sí? Sí. Cuando usted ya hace ese balance entre el ingreso y el gasto o el costo, ya se determina una utilidad. Y en base a esa utilidad es que se genera el impuesto de ventas a pagar, o sea, la diferencia es la que nos da a pagar. El 3.5 de IVA, o si nos queda a favor, pues allí se mantiene. Para cuando hay un impuesto a favor, para que lo tengan en cuenta. Cuando queda un impuesto a favor, tienen que tener firma de contador la presentación del impuesto ante la DIAN. Bueno. Ok. Sí, por ejemplo, ahí sería pues, el costo, yo diría que casi todo es Facebook. O sea, sí. Publicidad con Facebook. Eso estaría legal ante la DIAN y ya uno soporta eso con los reportes que manda Facebook y ya uno saca el 3,5% de la utilidad, o sea, lo que me llegó menos lo de Facebook. No. Estamos confundiendo. Okay. La retención en la fuente es un anticipo del pago de renta. Ok. Y el IVA es el 19% de grabados sobre productos que sí están grabados con ese valor. ¿Sí? Ok. Aparte de que en Colombia tenemos varios productos que son exentos, excluidos y grabados. Los grabados tienen varias tarifas y la tarifa general es la del 19%. Hay unos que son del 5, hay otros que son del 3, hay otros que son del 4, ¿sí? Tenemos varias tarifas, pero la tarifa general de impuesto de ventas en Colombia es el 19%. Muchos de los productos que ustedes tienen, publicidad en las redes o mantenimiento, que no están grabados, pero dependiendo también, hay que saber entender esto, dependiendo de la actividad económica digital que ustedes realicen, unos están exentos y otros no, ¿sí? O los servicios de ustedes están grabados o no. Entonces, dependiendo de eso, es lo que usted tiene que tomar, no todos los ingresos. Allí le van a decir cuáles son sus ingresos grabados, cuáles son los exentos y cuáles son los otros ingresos. O sea que hay que diversificar los ingresos. Usted tiene que saber qué tipo de ingreso está recibiendo en ese momento, qué tipo de pago está, sobre qué le están pagando. ¿Eso en qué se determina? En lo que le entra y en lo que usted, en el costo. Entonces, el costo que son las facturas que usted va a cruzar con esos pagos que le realizaron, ¿sí? Okay. Y eso es lo que determina una utilidad. Y esa, en base a esa utilidad que usted va a pagar el 19%, o mejor dicho, el 19% no, esa utilidad o ese valor, porque es que el valor, el IVA, es un impuesto que ya lo pagó el contribuyente, que ya lo pagó el que adquirió el bien o el servicio. Entonces, ese impuesto no es suyo, eso es de la DIAN ya. O sea que esa, como le digo, esa diferencia va a dar a la DIAN total. No hay que sacar ningún porcentaje de nada. Total, entre el ingreso y el costo. Eso es todo. O sea, el IVA no es de nadie, es de la DIAN. Eso es un impuesto nacional y hay que entregarlo cuando se genera. ¿Sí? En los plazos, porque claro, Colombia maneja plazos. Entonces, los plazos establecidos para economías digitales es que se genere un impuesto bimensual como anticipo del impuesto anual de IVA que se debe declarar a final de año. Ok. Listo. Bueno, otra preguntita ahí. No sé pues si tú sabes, pero digamos, nosotros cuando tenemos la plata en Hotmart, eso está por allá en Holanda, si no estoy mal, ¿cierto, José? No sé, yo pequé en Brasil, pero creo que sí. Ahora que lo dices, Mauricio Duque ha hablado de eso, que esa plata como a Holanda, algo así, sí. Son 200 países los que manejan la plataforma Hotmart. Entonces,
Son 200 países los que manejan diferentes tratamientos de moneda. O sea que Sí. ustedes están, cada quien está donde le parece mejor. Ok. Sí, porque, o sea, yo tengo entendido que todo el dinero, todo lo que maneja Hotmart está por allá en Holanda. Y entonces la pregunta es, ahí, por ejemplo, todos esos impuestos y todo se cobra es cuando uno baja el dinero a la cuenta bancaria o estando en Hotmart sin tocarlo, dejándolo allá, eh, igual cobran eso. O es cuando nosotros bajamos el dinero a las cuentas por ejemplo, abrirle cuenta a la empresa y ya cuando lo bajamos es que ahí nos cobran el tema de impuestos. Sí, mientras esté en Espera, Hotmart, no, perdón, qué pena, y yo te entiendo la pregunta y creo que esa pregunta se le dale. hice ahora en la tarde a Juliet. Entonces, ahí va el comentario que yo dije antes de iniciar, continuar, Juliet, con todo esto, que es cuando yo pensaba que era solamente cuando lo trasladaba a la cuenta mía, pero no, cuando utilizo la tarjeta, o sea, estoy comprando en territorio aquí colombiano, quiere decir que estoy gastando. Y eso da representativo al nombre mío allá, porque tú no, en el momento no puedes gastarlo de Hotmart al pago de tu proveedor o, digamos, comida, servicio, gusto, lo que sea, sino que hay que bajarlo a una plataforma de intercambio monetario, ¿cómo se llama? Bueno, de pagos así como PayPal, Payoneer y Waze y todo eso. Entonces, en ese momento ya se ancla a ti y al momento de usted gastarlo, pues obviamente estás representando. ¿Y dónde está yendo de gasto? A través de esta plataforma. O sea, ya se va viendo. Y con esa nueva empresa o esa nueva OTG, ¿qué es que llama? Juliet. Señor. La OGT, OTG, la OCDE. OCDG, Entonces, esa cosa de la contabilidad pues que internacional. La OCDE y A las OCDE. normas internacionales de información financiera en NIF. Exactamente, ya hacen de que digamos que eres responsable de ese dinero, que tú te estás ganando ese dinero y que obviamente. Ahora, qué pena me desprendo aquí. Por ejemplo, Vanessa pregunta y que, o sea, que nos recomiendas que sin importar cuánto hayamos facturado, debemos empezar a construir la empresa. Vanessa, sí, bueno, o al menos yo, eso lo digo yo de experiencia propia y es porque uno, aquí en Colombia, digamos, uno sabiendo que los topes para usted empezar a declarar renta es si tienes ventas anuales de 47 millones. Eso da en promedio de 3.500.000 pesos mensuales, ¿sí? Y si usted viene a ver, digamos, nosotros pensamos vender mucho, o sea, tú quieres ganarte más de $1.000 mensuales. Ya en ese punto, listo. Y te va a salir mucho más costoso si empiezas a pagar impuesto como persona natural, o sea, digamos, José Vicente, que como si lo hicieras por medio de una empresa. ¿Por qué? Porque por medio de una empresa tú puedes legalizar algo como si fueran unos gastos. ¿O me equivoco, Julie? No, sí es. Podemos pagar unos seguridad fiscal, una seguridad social y todo eso tiene unas deducciones. Esas deducciones son las que ayudan a que bajemos el costo dentro, esos gastos y esos costos dentro del ingreso, que en Colombia nos pide o nos deja hacerlo hasta el 40% del ingreso total, ¿sí? O sea que el impuesto lo estaríamos pagando sobre el 60% del total de los ingresos, ¿sí? O sea que en ese Pero caso, digamos, perdón, no serviría. yo para meter, o sea, la seguridad social, es un gasto mío. El internet, pues porque, digamos, estás pagando tu También es internet para generar ese para ingreso, poder tener, para que tengas presente ahí, Felipe, muchachos. ¿Listo? El sí, internet. Posiblemente, no sé, gasolinas o comidas, cosas así. servicios Pero públicos porque realmente usted la energía la necesita también para generar la información, ahí ¿sí? está, Para chicos. poder estar en el internet. Entonces son todas esas cosas ustedes no la piensan, pero son Exactamente. indispensables para poder manejar la empresa, ¿sí ve? Exactamente, pero si están constituidos solamente como empresas. O sea, si usted dice, Sea no, persona persona natural, natural o sea persona jurídica, pero que estén legalmente constituidos. constituida. Entonces, miren que Entonces, ahí, pues, digamos, hay como ese beneficio en empezar. Ahora, lo que queremos hacer esto es de manera profesional. Chicos, yo se los digo, yo pienso aquí facturar más de $50.000 mensuales, ¿sí? O sea, yo quiero llegar a un punto así. Y es que no hay que tenerle miedo a los impuestos. O sea, todo mundo paga impuestos. La cosa es saberlo hacer. Como me dice ella, es sí. saber tributar. Saber tributar. Y si vamos a hacer las cosas de manera profesional, no nos dé miedo a hacer eso. Entonces yo te digo, sí, hacerlo. Vanessa, invierte ahora, qué sé yo,
no sé, 500.000, 1.000.000 de pesos, por eso, porque de aquí a mañana tú haces un lanzamiento o una venta con crashing que un lanzamiento de $10.000 o cosas así, ya en ese punto automáticamente quedas fichada por la DIAN, si estamos hablando de Colombia como tal. No sé de qué país de pronto era, pero si estamos, en el momento que hagas $10.000 en 24 horas, como dice John de Reto 10K o más, o sea, en un mes ya automáticamente estás fichada para declarar renta. Y eso es lo que nos, digamos, a algunos lo está metiendo en problema porque no tienen en cuenta eso. Son personas muy jóvenes, somos personas muy jóvenes, digamos, adquiriendo dinero muy rápido, mucho dinero, pero no tenemos en cuenta eso de las tributaciones y al momento, digamos, de querer pasar, que nos llegan la DIAN o cosas así, vamos a tener que pagar un poco de multas que ahí sí nos van a generar un dolor de cabeza. Entonces, hagamos las cosas profesionales, digo yo, y empecemos de una pues a constituir una empresa con bases mínimas, como dice Juliet, que es, digamos, los activos de 1.000.000 a 1.000.000 y algo. Eso te quería preguntar, Juliet. Digamos, la variación de activos como tal de la empresa, dice que mínimo entre 1.000.000, 1.500.000, y si yo pongo, por ejemplo, si yo pongo le poner 5 millones, aunque no sepa qué, pero si le pongo 5 millones, ¿afecta en algo? Pues paga un ¿Incrementa el poquito valor? más en la constitución de la empresa o en la matrícula de la empresa anual, porque después de cierto valor va subiendo también el valor del registro ante Cámara de Comercio. Sí, si usted tiene 5 millones, 7 millones, está pagando casi 400.000 pesos en la matrícula anual en Cámara de Comercio. ¿Sí? Claro. Entonces, todo eso determina todo. No es, ¿para qué le sirve eso? Es más que todo para cuando usted va a acceder a préstamos bancarios que necesita mostrar que usted sí tiene una buena capacidad de pago o que tiene unos activos que lo respaldan, ¿sí? Entonces, al tener unos activos que lo respaldan, los bancos se van a sentir más seguros de lo que ustedes tienen, porque tengamos en cuenta algo, lo que ustedes manejan son activos intangibles. Cuando ustedes venden información, cuando ustedes venden un servicio en la nube, es un activo intangible, o sea, no se puede tocar, no se puede palpar, ¿sí? Cuando son productos como ya comerciales que, bueno, lo que ustedes hacen, venta de libros y todo esto, pues ya son activos tangibles, pero un activo intangible es empezando por el nombre que ustedes están creando, porque es un nombre en la nube. Ese nombre también tiene un valor y ese valor se lo va a ir dando el ingreso que usted genera mensual o anual, ¿sí? Entonces, ese también es un valor agregado. Entonces, todo eso lo tiene en cuenta la contabilidad para llevarlo a la información general, ¿sí? Entonces, ¿qué hace también que un empresario sea serio? El hecho de que pueda facturar de manera legal. Entonces, usted como empresario, para que una empresa del exterior, cualquiera que sea, del tipo que sea, le pueda comprar sin ningún problema, es mejor que usted pueda facturar legalmente. ¿Por qué? Porque como lo decía José Vicente, tenemos ya integrada la información financiera a nivel internacional bajo unos estándares internacionales y entonces el manejo es en dólar, se hace el cambio de la tasa representativa del mercado donde se realiza el hecho generador en el momento en que se realiza, pero si usted no está legalmente constituido, a usted no le va a servir esa variación, ¿sí o no? Porque simplemente va a recibir unos ingresos en base a esa variación, nunca va a saber cuánto es su utilidad, no está viendo si realmente le está sirviendo lo que está vendiendo, si le está representando una buena utilidad o no, y fuera de eso va a perder muchos beneficios por no estar legalmente constituido, por no poder facturar. Y muchas de esas empresas solamente le compran a empresas legalmente constituidas por esa información financiera porque le reportan a ellos beneficios en las deducciones, en costos y gastos tributarios, ¿sí? Entonces, eso es bueno que lo sepan. Cuando una empresa es legalmente constituida, trabaja de la mano con otras empresas legalmente constituidas también en el exterior y no hay problemas porque como tenemos integrada ya mucha de la información financiera entre tantos países, entonces nos vamos a ver beneficiados todos. Eso le estaba diciendo yo a Vicente. Allí se habla de la doble tributación. Cuando usted genera ingresos en un país, sea Colombia, sea Estados Unidos, porque como les digo, ustedes no tienen frontera, no están sabiendo dónde se está realizando el hecho generador, no están viendo a la persona, no están entregando el bien personalmente, entonces esa frontera se convierte en el bien común. Entonces, ese hecho
generador o ese impuesto que se va a generar en un país en donde usted, por ejemplo, los ingresos suyos vienen más que todos de Holanda, como decía Juan Felipe. Mis ingresos vienen de Holanda, entonces en Holanda tienen su contabilidad, allí ya le van a generar a usted una información, esa información se la van a hacer llegar y le van a decir usted debe pagar tanto. ¿Qué hace Colombia? Si Colombia tiene convenio con ellos para información de información tributaria y le dice, yo ya pagué en Holanda, entonces lo que hacemos en Colombia es sacar la diferencia entre ese valor que ya pagó y después de deducir los costos colombianos, de mirar que los costos que sí se tomaron en cuenta en Holanda, sí tengan que ver con el tratamiento contable en Colombia, se hace un empalme y se hace allí una especie de, no de empalme, sino que se maneja es el hecho de que lo que quedó pendiente, el residuo que queda, entonces es el que venimos a pagar acá en Colombia. O sea, ya no tenemos que pagar sobre la totalidad del ingreso, sino sobre el faltante que quedó después de sacarle los costos autorizados por Colombia, ¿sí? Entonces, eso es bueno. Entonces, lo otro, cuando usted factura en Colombia, cuando usted se hace legal en empresa informática o empresa en la nube, tiene que ser facturador electrónico inmediatamente. Eso también son unos costos, se generan unos costos, hay que buscar la empresa que esté también, como le he dicho, todo en base a la DIAN, que sea aprobada por la DIAN. Tenemos más de 104 plataformas digitales que trabajan en la DIAN en facturación electrónica y se nos viene nómina electrónica. Ustedes ahora trabajan solos. Va a llegar un momento en que los ingresos son tan altos que van a necesitar otras personas que trabajen con ustedes. ¿Qué tienen que hacer para que esa persona trabaje con usted? La tienen que legalizar también, ¿sí? Pagándole una seguridad social y unos parafiscales. Esos parafiscales y la seguridad social también son costos que ustedes pueden deducir de los ingresos que obtienen en Colombia o en el extranjero. Bueno, después de eso, de esa facturación electrónica, ya usted está prácticamente en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque es que la DIAN tiene un sistema que se llama Muiscas, que está integrado con las entidades territoriales, fuera de eso con las entidades bancarias y financieras y las superintendencias. Entonces, toda esa información, empezando desde la Cámara de Comercio, va a las alcaldías, gobernaciones, va a las superintendencias y desde la superintendencia se manda todo al sistema integrado Muiscas en la DIAN. Y fuera de eso se va a la UGPP. Entonces, la UGPP lo que hace es determinar cuánto ingreso está generando usted y cuánto tiene capacidad para pagar en seguridad social. O sea que si usted en este momento es beneficiario de su papá y su mamá y genera unos ingresos de más de 46 millones de pesos, olvídese que ya lo van a llamar y le van a decir usted tiene que ser cotizante y no beneficiario, porque usted tiene cómo pagar. Entonces, eso también da sanción si no se acoge. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta también. El tener empresa en Colombia determina que usted tiene que ser responsable ante toda la tributación y ante toda la información fiscal que se pueda generar. Sí, entonces, sea en la nube, sea territorial, tienen que ser conscientes de que ya generan unas deberes y unas son obligaciones con la parte tributaria y fiscal del país. Bueno. Súper, súper. Muchas gracias. Preguntita que me salió ahí, ahorita que hablaste de todo eso. Digamos, si los ingresos, o sea, da igual si yo tengo ingresos por un lanzamiento o por la actividad de afiliado. Sí, o sea, como eso, Bejo, ¿se puede explicar un poquitico eso? O sea, si yo genero, no sé, un lanzamiento y obviamente como soy coproductor, todo el ingreso me llega a mí sin necesidad de costos, simplemente yo aporté mi conocimiento intelectual, pero también tengo ingresos como afiliado, o sea, es el mismo tipo de ingreso, al final acabo vendiendo productos digitales. Correcto. Exactamente. Al final se está vendiendo sí, qué pena. En el manejo contable, en la contabilidad, ¿cómo vamos a hacer? Se va a llevar la información a varios ítems. Ingresos por X, X, X o Y. ¿Sí? Ya en la manera tributaria, la DIAN tiene 3 cédulas. O cada año, pues, esperemos que no nos entre la nueva reforma. Pero por ahora manejamos 3 cédulas. ¿Cuáles son esas cédulas? Unas son por ingresos laborales, otras por ingresos de capital y otras por rentas no laborales. ¿Sí? Entonces, usted tiene una razón social. Dependiendo de la razón social que usted tenga, el código SIU que usted maneje de información tributaria
también va a decir el hecho generador del ingreso es sobre ese o sobre otro, que eso también se lo estaba hablando a Vicente, porque como usted mismo lo dijo, tenemos varias actividades, a pesar de que nos dedicamos a una, tenemos ingresos por otras actividades parecidas o no parecidas, pero que también están dentro de esa plataforma digital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar en qué valor o cuál de los valores de ingresos es más alto y de reportarlo bajo el código que corresponde, ¿sí? Okay. Al reportar eso ya determina si son rentas laborales tiene unas deducibles, si son rentas de capital tiene otro tipo de deducibles y si son rentas laborales tiene otro tipo de deducibles, ¿sí? Entonces en Colombia, ¿cuáles son los tipos de deducibles más comunes? Estamos con el de dependientes económicos, que podemos deducir el 10% de los ingresos anuales por ese dependiente económico. Tenemos los parafiscales, que es el 25% sobre los ingresos anuales. Tenemos también los de leasing habitacional, que es el 6%, el 10% de esa información le gravaban al movimiento financiero, es el 50%, ¿sí? Entonces, mire que muchas de esas cosas nos sirven para determinar un pago de impuesto bajo, ¿sí? No es dejar de pagar impuestos o dejar de evadir impuestos, no se trata de eso, sino tener una cultura sana en el manejo de impuestos, ¿sí? Desde un inicio de la actividad comercial o de la empresa. Bueno. Ok, súper, Edna, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, qué pena. Dale, Vanessa. Bueno, la primera, yo no me enredé como un poquito. O sea, lo que yo facturo y lo dejo en Hotmart, eso también me cuenta para lo de la pagar impuestos. O sea, si yo no lo bajé a ninguna tarjeta, ni a Pioneer, ni a mi cuenta, nada, solamente lo tengo ahí. Eso también cuenta para pagar los impuestos. ¿Le contesta Vicente? Usted. Ahí se me perdió. Bueno, cada plataforma que ustedes, en este momento le explicaba yo a Vicente esta tarde que las plataformas, la mayoría están creadas en Estados Unidos. Esas plataformas se manejan a nivel internacional entre más de 200 países. ¿Qué pasa? Muchos de ustedes son pequeños comerciantes y como todos estamos creciendo y muchos de ellos son grandes comerciantes. Los grandes comerciantes, ¿qué hacen? Arrastran al pequeño comerciante. Cuando usted genera un ingreso bajo, quien determina o arrastra o lo apadrina en ese pago comisional es ese gran comerciante. Cuando usted ya ingresa ese dinero a Colombia o lo utiliza en Colombia es cuando usted va a tener la información registrada en Colombia, ¿sí? Mientras usted lo tenga en esa plataforma, se lo está cuidando la plataforma como tal, pero está pagando una comisión del mínimo 1% por tener esa plata allí o por poder manejar esa plataforma, que muchas veces, como le dije antes, lo arrastra el empresario grande, ¿sí? Ya cuando usted hace el movimiento, muestra, sea que no baje la plata a una cuenta bancaria colombiana, pero sí maneja la cuenta o maneja la tarjeta como tal, haciendo una de las transacciones dentro del territorio colombiano, usted ya está generando el ingreso, independientemente en qué se la gaste, ¿sí? Porque para la DIAN no cuenta en qué se lo gastó, sino cuánto le ingresó. Entonces, donde usted tiene que determinar cuánto de eso está llegándole mes a mes o cuánto de eso está manejando dentro del mes y determinar que no le vaya a pasar de 46 millones, porque si no ya se hace responsable de impuesto a la renta dentro de Colombia. O de no comprar activos mayor de 140 millones de pesos, porque así usted no genere más ingresos, sino que compre una casa, un carro, no sé, y me generan 149 millones de pesos de patrimonio, ya, entonces también soy declarante de renta y tengo que pagar unos impuestos en Colombia. Ok, listo. Beni, la segunda pregunta que tenía es, en base a todo lo que has dicho, entonces es mejor constituir la empresa como persona jurídica, ¿cierto? Para evitarnos como todos esos pequeños impuestos y enredarnos, no pagar todo en una misma cuenta, como dijiste. No. Tenemos varias figuras en Colombia. Ustedes deben saber que existe el régimen de simple tributación, el régimen no responsable de IVA, el régimen responsable de IVA y las personas jurídicas. Las personas naturales nos podemos constituir de cualquiera de las mismas formas. Hay una sociedad que se llama SAS, que es Sociedad por Acciones Simplificadas, que la puede constituir una sola persona o varias, ¿sí?
Y también la persona natural puede ser régimen simple de tributación, no responsable de IVA o responsable de IVA o gran contribuyente o no contribuyente. Entonces, ¿qué pasa? No determina sino la legalidad, la constitución y la razón social y su código civil, la responsabilidad fiscal que usted tiene y el tope de ingresos. Si usted si usted tiene movimientos o tiene ventas de productos grabados con el IVA y genera un ingreso anual de 127 millones de pesos, usted ya obligatoriamente pasa a ser régimen responsable de IVA. Mientras sus ingresos no lleguen a ese tope, usted simplemente se constituye como empresa no responsable de IVA y no genera ningún impuesto, simplemente la información contable que debe tener mes a mes, donde dice cuánto le ingresó y cuántos son sus gastos mensuales, no más. Sí, es dependiendo del tope de ingresos. ¿Quedó claro, Vanessa? ¿O te digo la respuesta informal? Es que a veces Juliet se le mete el tecnicismo adentro. Uno se enreda un poquito. Es que son términos, es muy... Dale, José, con la... Correcto. Entonces, mira, o sea, existen los regímenes, régimen común, régimen simple, bueno, régimen simplificado, régimen común. Régimen simplificado es una persona natural no responsable de IVA. Ahora, digamos, los productos que vendemos nosotros, Juliet, no son responsables de IVA, imagino. O sea, eso sí. La mayoría no, porque si ustedes venden productos tangibles como son, comercio normal, bicicletas, prendas de vestir, todo eso, eso es responsable de IVA. No estamos... pero lo que es didáctico no tiene... Cursos. Productos didácticos. Exactamente. Sí, cursos. No tenemos responsabilidad de IVA, pero sí retención en la fuente. ¿Sí? Correcto. Pero como son personas, desde que no generen ese valor de 46 millones de ingresos anuales, no se hacen responsables en la retención en la fuente, ¿sí ven? También. Pero ¿cómo saben ustedes que no van a llegar a pasar esos 46 millones de pesos? Es que por eso que les decimos que mejor se legalicen y se constituyan como personas naturales no responsables en el primer momento. Porque la DIAN, apenas usted pueda superar el tope, ella misma le va a decir, es responsable ya de tal información. Listo, entonces aquí va esto, listo. Entonces a Vanessa también respondo. Hay otra cosa, hay una figura en Colombia que se ha creado para eso, para que las personas no tengan que sufrir o pensar en qué momento me voy a superar el tope y que de pronto la DIAN me llame y haya una sanción. No, hay una figura que se llama régimen simple de tributación y todos nos podemos acoger a ella, seamos personas naturales, seamos independientes, seamos empresas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que dependiendo, hay un promedio de ingresos anuales. Usted dice, mi promedio de ingresos anuales de 50 millones de pesos. Entonces, el régimen simple le va a decir, hay una tarifa entre esos valores y usted va a pagar bimensual este valor, el 8% sobre ese 50 millones de pesos, ¿sí? Entonces, esa retención ya se practicó. ¿Qué hace eso? Cubre el impuesto de renta, la retención en la fuente, el ICA, impuestos de rodamiento y varios impuestos también a nivel departamental. O sea que ayuda a que usted no tenga que estar pendiente de que me estoy pasando de topes o que de pronto qué otras obligaciones tributarias voy a generar este mes diferente a las del mes anterior por el ingreso que obtuve, o si tengo que pagar un parafiscal más alto o qué, no, sino que nos determina una tranquilidad en el manejo de impuestos en el sentido de que usted, aunque no llegue a conseguir esos 50 millones, usted ya pagó independientemente de lo que sea, ya pagó y está en paz con la DIAN y la DIAN no va a venir a preguntarle si sí o no generó esos 50 millones de ingresos o si tiene qué costos por deducir. Ahí usted no necesita ni siquiera mostrar qué costos son deducibles, nada, simplemente pague y ya. Entonces es más sano todavía por ese lado. Bueno, entonces siendo con la idea, hay que tener en claro, régimen simplificado, régimen común y régimen simple son tres cosas diferentes, ¿sí? Son los regímenes. Entonces, una persona natural puede ser régimen simple al momento de constituirse como una empresa. Ojo, porque digamos, una persona natural no constituida como una empresa no puede deducir un gasto. Pues la DIAN le va a decir, usted tiene ingresos. Por ejemplo, eso me pasaba a mí, en un trabajo que tenía yo, digamos, de parte de automotores, yo generaba más de 3 millones de pesos colombianos mensuales. Entonces, recuerden que, y eso me hizo declarar renta, sin yo ser empresa todavía, ¿sí? Entonces,
Ya la DIAN me dijo, ojo, usted está ganando, pasó el tope, entonces empiece a declarar renta. ¿Y qué pasa? Yo ahí no puedo deducir los gastos. Ah, no, que es que, no, pero es que usted no puede deducir la luz, la energía, el internet, pues porque usted no es una empresa. Esos son digamos, ingresos libres, por así decirlo. Ingresos laborables, pero no constituidos de renta. Exactamente. Entonces, Vanessa, cuando tú constituyes una empresa, mira que ahí puedes deducir eso. Listo, yo me estoy facturando con Hotmart $1,500, que son más o menos 5 millones de pesos. Pero le digo a la DIAN, pero espérate, que es que la luz, o sea, yo trabajo con eso y la energía la consumo acá, el internet, el carro, alguna comida, siempre y cuando la factura que usted pase sea de un negocio 100% legal. ¿Cómo así que legal? O sea, que tenga un NID, que tenga unos índices de facturación, una cámara de comercio como tal, ¿sí? Porque si es ese recibito a mano que te dan en cualquier parte, no, eso no te sirve, sino que debe tener. Entonces, ese sería el beneficio. O sea, por eso si se recomienda constituir la empresa, porque no sabes, de aquí mañana hagas un lanzamiento, factures 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 dólares, y a la manera de deducir esos gastos, ojo, chicos, pónganle cuidado a sus facturaciones del año anterior, ¿sí? Que de pronto aquí han tenido facturaciones en el año anterior, y han tenido movimientos con las tarjetas Pioneer o con sus extractos bancarios, y ya han superado el tope, y ya para este año tienen que declarar renta, porque si se dejan pasar esos, chicos, es una multa y ahí sí duele, eso duele. Entonces, no sé si respondí la pregunta de manera informal, Vanessa. Sí, ya la entendí mucho mejor. Listo, ok. Muchas gracias. No hay de qué. Por aquí se Belén Díaz. Buenas noches, una consulta, no sé si ya la respondieron. ¿Qué sucede si dejo esos ingresos dentro de Hotmart y solo una parte las traigo al país? ¿Sobre cuál valor debo pagar los impuestos? Bueno, Belén, si tú pasas digamos, de Hotmart a tu cuenta bancaria, debes tener presente eso, no debes pasar los topes que anual serían entre 46 y 47 millones, promedio mensual de 3,500,000, ¿sí? O sea, no debes pasar esos topes. ¿Para qué? Para no empezar a declarar renta, ¿sí? Porque si pasas esos topes, ejemplo, es que con solo decir, si tú con esa plata, con esa tarjeta, compras, menos yo, Juliet, un carro de 40 millones de pesos o 50 millones de pesos, listo, ya tienes que declarar renta, porque ¿dónde sacaste esos 50 millones de pesos? Te va a preguntar la DIAN, ¿sí? Entonces, no, es que yo tengo dividendo o ingresos de esta plataforma. Pero venga, entonces, pero sí, no es solamente lo que usted entre a la cuenta bancaria, o sea, vuelvo y digo, Belén, esto lo vimos al principio, que yo pensaba que con tener la tarjeta Pioneer y pagar a través de ella, mercados, gasolina, no iba a tener problemas en cuanto a tributación, pero sí se tiene, porque obviamente estoy gastando el dinero aquí en Colombia. Yo vivo aquí en Colombia, el ingreso entró aquí y esa tarjeta está anclada a mi nombre, así sea en la parte digital, o sea, en el mundo digital, en algo sin fronteras, está anclado a mi nombre, a mi número de documento según el país y a José Vicente Tamayo Duque. Listo, espere que hayamos respondido esa pregunta. Ahora, usted puede dejar allá lo que quiera, pero siempre te vas a reducir, porque digamos, si mensualmente te estás ganando $10,000 o $5,000, siempre va creciendo esa cuenta. No vas a tener en qué invertir, en qué puedes comprar una casa o el sueño que tengas en este caso. La mejor opción en este caso es constituir una empresa para poder deducir de ciertos gastos la entrada de esos ingresos. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta por acá? ¿O todo right? Bueno, esa es una asesoría, digamos, que hablamos con Juliet, que hace rato vengo convenciéndola para que nos diera todo eso. ¿Listo? Entonces, si quieren, ahí está Juliet, pues también Juliet, si me permite, yo les dejo aquí en el chat el número tuyo. Si necesitan, pues, una asesoría, si necesitan en ese caso, pues, un contador que los guíe. Algo más personalizado, porque, como les decía al inicio, cada empresa es un ser diferente, es como la persona.
Todos Sí. tenemos necesidades diferentes, necesidades y también derechos y deberes diferentes. Entonces, lo que se dijo acá de manera muy somera, muy superficial, es lo más general que se maneja en la parte tributaria o en la parte contable, porque es que ni siquiera hablamos de la parte contable, estamos hablando de la legalización de la empresa como tal, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes no saben cómo llevar la información contable de su empresa, simplemente generan unos ingresos, unos gastos y votan papeles y no tienen en cuenta que eso más adelante, si no ahora, les puede llegar a servir. Nadie les está diciendo eso. Tampoco saben cómo llevar el libro fiscal, no saben cómo mantener la información contable al día, ¿sí? Y entonces, todas esas o esos pequeñas preguntas o dudas que tengan, con mucho gusto, si quieren, Vicente les da mi número de teléfono y yo con mucho gusto los... Ahí la acabé de escribir al chat, 318-794-9650, Juliet Ramírez, para cualquier cosita, por eso, o sea, si necesitan también, hombre, que ella les constituya la empresa, digamos, bajo los parámetros y todo eso, las mejores condiciones, pues, para eso, ahí está ella, ya cuadran, digamos, lo que cobraría ella, o si necesitan de antemano un contador, porque ya están facturando entre 20 y 40 millones de pesos colombianos, y obviamente hablen con ella. ¿Listo? Chicos, También si no tienen más preguntas. necesitan facturación electrónica, con mucho gusto los asesoro en base a facturación electrónica y manejo de nómina contable electrónica. Porque si ustedes se legalizan, de una vez son facturadores electrónicos y deben pagar un software, porque en Colombia, si ustedes no tienen, o sea, ustedes no necesitan en este momento una empresa con manejo o un software contable, pero si son facturadores electrónicos a constituir la empresa, sí deben tener un software autorizado para la DIAN para generar esa factura. ¿Sí? Venga, Julie, Entonces, le hago una pregunta ahí respecto a eso. Por ejemplo, sí. si Hotmart ella automáticamente genera un recibo, una factura, que podría ser yo, aunque no tiene ningún número tributario porque lo estoy viendo ahora en la tarde, eso no cuenta como eso. O sea, aparte de eso, nosotros tenemos que generar una facturación. Esa factura la está generando ellos, pero sí, no la factura que Colombia, como usted como colombiano, le entrega a un cliente en el extranjero, ¿sí? Entonces, y que es la que se le va a poder deducir en costos acá en Colombia a usted, ¿sí? Sí. Y Entonces, hay otra preguntita. Señor. Ahí, por ejemplo, si lo que dice José, digamos, alguien compra con la publicidad de nosotros, pero la factura la manda a Hotmart al correo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, digamos, generarle otra factura adicional a ellos, para enviar otra factura? Ustedes cuando venden el servicio no les piden factura por la compra de ese servicio. No. Hotmart se encarga de eso, es el intermediario. Ustedes, Sí. mejor dicho, tercero, el intermediario entre ustedes es Hotmart. Sí. Entonces, Exacto. esa factura está trabajando para Hotmart, o sea que la empresa es Hotmart, no ustedes. ¿Me entienden? Sí. Ahí sí me entendieron. Entonces, la factura que están entregando ellos la están entregando a nombre de Hotmart, es para Hotmart, ¿sí? Independientemente de quién prestó el servicio o vendió el bien. ¿Sí ven? En cambio, cuando ustedes lo hacen directamente, cuando no es a través de Hotmart, sino que consiguen un cliente directo, es donde ustedes deben facturar electrónicamente para que ese servicio pueda ser constituido como deducible acá en Colombia. Bueno. Ok. Caramba. O sea, chicos, pues no sé, no lo vean como un problema porque eso es constituir pues una empresa. Hay que hacer ciertos trabajos. Si queremos llevar esto por lo legal, evitar problemas futuros, pues hay que hacerlo así. Ya escucharon lo que le pasó, bueno, más o menos la idea de que nos dio Ángel, lo que le estaba pasando en cuanto a los temas tributarios y contables, que creo que está pasando una mala experiencia. Entonces, él será el mejor para decirnos esto o no, después de que él vea la clase cuando esté por acá. Sí. Entonces, legalmente en Colombia, si ustedes no se constituyen como empresa, no existen. Es como cuando ustedes no tienen cédula. Por más que tenga 18 o 20 años, no pueden acceder a ciertos servicios porque no existe para Colombia. Entonces, la empresa, el PUT, la Cámara de Comercio, es la identificación de su empresa. Es la que le determina o le da el nombre o le da el prestigio también a su empresa. Entonces, no necesariamente es responsable de impuestos, no necesariamente responsable de IVA, no.
simplemente de legalizarse para poder generar un nombre un valor agregado en el tiempo, ¿sí? Porque ese nombre también tiene un valor, ¿sí? Como les dije anteriormente. El día que ustedes decidan vender su empresa, por más digital que sea, es una empresa, también la van a poder vender por el valor que ustedes quieran porque está legalmente constituida y tiene una antigüedad, y esa antigüedad vale también en Colombia, ¿sí? Listo. Ok. Todo eso son valores agregados a futuro. No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión, ¿sí? Háganlo quien lo haga, háganlo de manera presencial, virtual, a través de un apoderado, a través de un contador, como lo hagan, es una inversión. Nunca lo tomen como un gasto, ¿sí? El valor que usted le da a su empresa es como cuando usted tiene su niño y lo bautiza y le da un nombre. Usted ya lo está, en este momento usted ya está dándole una responsabilidad y le está dando un valor a ese bebé. Lo mismo es su empresa vale. Entonces, desde ahora, sanéenla, trátenla bien, denle todo lo que, los deberes, hágala cumplir deberes y obligaciones, llévenla bien, manéjenla bien, sanamente en lo tributario y verán que la empresa les crece y ustedes crecen tranquilos con ella. Súper, súper, súper. Perfecto. ¿Otra preguntita ahí? Julie, no, pues. Bueno, Vale. la última que tengo ahí. Por ejemplo, si uno Sí, ya tiene aprovechemos. tarjetas a nombre de uno y uno está pagando la publicidad con esas tarjetas, en el momento en el que uno constituye la empresa, ¿uno requiere sacarle tarjeta a la empresa o uno inscribe las tarjetas de uno a nombre de la empresa o cómo haría Sí, eso? sí, claro. Es que cuando usted hace la empresa como persona natural, esas tarjetas le Bueno, sirven porque están con su número de cédula. ya. Si es sobre una persona jurídica, si usted es el representante legal de esa empresa, entonces también ellas van a venir a determinar, porque es que una empresa nace y luego se matricula, ¿sí o no? Entonces, cuando nace se necesitan de todos de esos accesorios para poder funcionar. Bueno, entonces, Ok. lógicamente que esos accesorios entran a constituir parte de la empresa, sea como una persona natural o sea como persona jurídica. Bueno, Ok, listo, Julie, muchas gracias. no, con gusto. Muchas gracias. ¿Listo? Hombre, Julie, de verdad que muy agradecido por tu tiempo. Si no tenemos más preguntas, entonces le damos aquí, ahí queda grabada. Yo creo que hablo con Ángel, así sea que lo monte a YouTube y lo pase el link solamente para ustedes, por si quieren repasar y obviamente para que los muchachos que no pudieron asistir por algún motivo la vean, porque la verdad sí está muy interesante todo este tema. Bueno, no, gracias a ustedes por escuchar. Espero que les vaya muy bien. ¿Listo? Y a sus órdenes. Ya saben que ahí está el número de Juliet, cualquier cosita, y le preguntan por el pasado. Listo. Con mucho gusto. Muchas gracias, Muchas Julie. gracias a todos, tío. Entonces, Feliz nos noche. vemos. José, muchas gracias también por la Feliz gestión. noche. A ustedes. Chao. Bueno.